Marco Antonio Solís cerró la puerta de su casa en Polanco a las 3:15 de la tarde del martes. No avisó a nadie que saldría. No llamó a su chofer. Simplemente tomó las llaves de su Mercedes-Benz negro y manejó sin rumbo fijo por la ciudad. Llevaba puestos unos jeans oscuros y una camisa blanca de lino que le había costado más de lo que muchas familias ganaban en un mes, aunque él ya ni siquiera recordaba el precio. En su muñeca izquierda brillaba un reloj Patek Philippe que marcaba cada segundo de una vida que últimamente le parecía vacía a pesar de estar llena de compromisos. Había pasado la mañana entera frente al piano en su estudio sin escribir una sola nota que valiera la pena. Las teclas estaban ahí, las mismas de siempre, pero sus dedos se movían por inercia sin encontrar esa chispa que antes lo despertaba a las 3 de la madrugada con una melodía completa en la cabeza. Tenía contratos esperando, productores llamando, una gira internacional que planear. Pero nada de eso le quitaba esa sensación de estar interpretando su propia vida en lugar de vivirla. Si te gustan las historias de superación, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Manejó por Reforma sin mirar realmente hacia dónde iba. Los edificios pasaban como sombras borrosas, mientras su mente divagaba entre recuerdos de cuando tenía 17 años y componía canciones en ario de Rosales sin más ambición que hacer llorar a su madre con sus letras. En ese entonces no tenía dinero ni fama ni relojes caros. Solo tenía una guitarra vieja y hambre de decir algo verdadero. Ahora tenía todo lo que alguna vez soñó y sin embargo sentía que había perdido algo fundamental en el camino. Terminó estacionándose cerca de la Plaza de la Solidaridad, sin saber exactamente por qué eligió ese lugar. Apagó el motor y se quedó sentado unos minutos observando a la gente caminar. Una pareja de ancianos compartía un elote. Unos niños corrían detrás de una pelota desinflada. Una mujer vendía gelatinas de colores desde un carrito oxidado, vida común y corriente que a él le parecía exótica después de años moviéndose solo entre hoteles de 5 estrellas y estudios de grabación climatizados. Bajó del auto y comenzó a caminar por la plaza con las manos en los bolsillos. El sol de abril pegaba fuerte y le hizo recordar los veranos en Michoacán, cuando ayudaba a su padre en el campo antes de que la música se convirtiera en su escape. Había algo en el calor y en el ruido de la ciudad que lo hacía sentirse más presente que en semanas. Pasó junto a un puesto de tacos donde el olor a carne asada le abrió el apetito, junto a una señora que vendía flores marchitas, junto a un hombre que arreglaba zapatos sentado en el piso con herramientas que parecían tener 50 años de antigüedad. Fue entonces cuando la escuchó, su propia voz, o más bien, su propia canción, saliendo de otras gargantas. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Era Si no te hubieras ido, pero no era su versión, era más lenta, más frágil, más verdadera de alguna forma que no podía explicar. Siguió el sonido con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. A unos 30 metros, cerca de una fuente que ya no funcionaba, vio de dónde venía la música. Una mujer mayor y una niña pequeña estaban paradas una al lado de la otra. La mujer sostenía un acordeón viejo que parecía pesar más de lo que ella podía cargar cómodamente. La niña tenía una lata de chiles vacía a sus pies, con algunas monedas adentro que brillaban bajo el sol. Marco Antonio se acercó despacio, sin querer interrumpir. La mujer tendría unos 72 años, calculó. Llevaba un vestido floreado que había sido lavado tantas veces que los colores se habían vuelto pálidos. Su cara estaba marcada por arrugas profundas que contaban historias de una vida que no había sido fácil. Pero sus ojos brillaban cuando miraba a la niña junto a ella, y cuando cantaba, su voz temblaba no por debilidad, sino por emoción pura. La niña no tendría más de 9 años. Era delgada y morena con 2 trenzas negras que le caían sobre los hombros. Vestía un uniforme escolar ya desgastado,
con el suéter deshilachado en las mangas. Pero cuando abría la boca para cantar, algo mágico sucedía. Su voz era clara como agua de manantial, sin técnica profesional, sin entrenamiento formal, solo honestidad absoluta en cada nota. Marco Antonio se quedó parado a 3 metros de distancia, viéndolas cantar. Nadie más se había detenido. La gente pasaba de largo ocupada en sus propios asuntos. Algunos ni siquiera volteaban a verlas. Otros las miraban con lástima o indiferencia antes de seguir caminando. Muy pocos dejaban caer una moneda en la lata, pero ellas seguían cantando como si estuvieran en el Auditorio Nacional frente a miles de personas en lugar de en una plaza polvorienta frente a nadie. Cuando terminaron la canción, la mujer se inclinó para revisar la lata. Contó las monedas con dedos torcidos por la artritis. Marco Antonio vio su expresión de decepción apenas contenida. No había mucho ahí, quizá 30 o 40 pesos. La niña le puso una mano en el brazo a la mujer en un gesto de consuelo que era demasiado maduro para su edad. «Está bien, abuelita», dijo la niña con una voz que intentaba sonar alegre. «Todavía es temprano. Va a venir más gente». La mujer le acarició la cabeza sin decir nada. Luego respiró hondo y comenzó a tocar el acordeón de nuevo. Esta vez eligieron «O me voy o te vas», otra de sus canciones. Otra pieza de su alma convertida en melodía años atrás, cuando todavía sabía cómo capturar el dolor humano en 3 minutos. Marco Antonio sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era lástima lo que sentía, era reconocimiento. Estaba viendo algo que había olvidado que existía. Música hecha no para vender discos o llenar estadios, sino por necesidad, por supervivencia, por amor. Las mismas razones por las que él había empezado a cantar hacía más de 40 años en las calles de su pueblo. Se acercó más hasta quedar a menos de 2 metros. La mujer lo notó y por un segundo dejó de tocar, pensando que tal vez les pediría que se movieran o que bajaran el volumen. Pero Marco Antonio solo sonrió y negó con la cabeza, como diciéndole que siguiera. Ella dudó un momento antes de continuar. Su voz se puso un poco más nerviosa ahora que alguien realmente las estaba escuchando. La niña también lo había notado. Sus mejillas se pusieron rojas, pero no dejó de cantar. De hecho, cantó más fuerte, como si quisiera demostrarle a este señor desconocido que ella sabía hacerlo bien. Marco Antonio se dio cuenta de que la pequeña tenía un talento natural impresionante. No solo repetía las palabras, las sentía, las vivía. Cuando cantaba sobre el desamor, sus ojos se llenaban de una tristeza prestada que no debería conocer a su edad, pero que entendía instintivamente. Cuando terminaron la segunda canción, Marco Antonio aplaudió suavemente. Fue el único. La mujer y la niña lo miraron sorprendidas, como si no estuvieran acostumbradas a que alguien les prestara verdadera atención. Él sacó su cartera y dejó caer un billete de 200 pesos en la lata. Era poco para él, pero vio cómo los ojos de ambas se abrieron grandes al verlo. «Dios la bendiga, señor», dijo la mujer con una voz quebrada por la emoción. «Muchas gracias, de verdad, muchas gracias». «Cantan muy bonito», respondió Marco Antonio, y su voz también salió más ronca de lo que esperaba. «Las dos, muy bonito». La niña sonrió mostrando un diente de adelante que apenas estaba saliendo. «Gracias, señor. Mi abuelita me está enseñando. Ella canta desde que era chiquita». Marco Antonio asintió sin poder quitarles los ojos de encima. Había algo en esta escena que le estaba removiendo cosas que tenía enterradas muy hondo. Se quedó parado ahí sin saber bien qué hacer o qué decir. La mujer pareció sentir su incomodidad y le ofreció otra sonrisa. «¿Gusta que le cantemos algo en especial, señor?», preguntó ella con una amabilidad genuina que casi lo hace llorar, ahí mismo. «¿Alguna canción que le guste?». Marco Antonio abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Se dio cuenta de que tenía los ojos húmedos y tuvo que parpadear varias veces. ¿Por qué le estaba afectando tanto esta situación? No lo sabía con exactitud, o tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Estaba viendo su propio pasado reflejado
en estos dos seres humanos que cantaban por monedas bajo el sol implacable de la tarde. Marco Antonio carraspeó intentando controlar sus emociones antes de hablar. «Cualquier canción está bien», dijo finalmente. «Ustedes elijan. Todas me gustan cuando las cantan así». La mujer intercambió una mirada con su nieta y ambas sonrieron. La abuela volvió a acomodar el acordeón contra su pecho y comenzó a tocar los primeros acordes de la Venia Bendita. Marco Antonio sintió que las piernas se le aflojaban. Esa canción la había escrito pensando en su propia madre, en todo lo que ella había sacrificado por él, en todas las noches que se había dormido con hambre para que él pudiera comer, en todas las veces que había defendido su sueño de ser músico cuando todos los demás decían que era una tontería. La voz de la mujer temblaba más ahora, no por edad, sino por lo que esas palabras significaban para ella también. Marco Antonio se dio cuenta de que ella no estaba simplemente cantando su canción, la estaba viviendo. Cada verso era una confesión, cada estribillo era una plegaria. La niña la acompañaba en las armonías con una intuición musical que no se enseñaba en ninguna escuela. Marco Antonio ya no pudo contener las lágrimas. Rodaron por sus mejillas sin permiso y él ni siquiera intentó limpiarlas. Se quedó parado ahí llorando frente a dos extrañas que le estaban mostrando algo que había olvidado. Le estaban mostrando por qué había empezado todo esto. ¿Por qué había elegido la música cuando pudo haber elegido 1000 cosas más fáciles? ¿Por qué seguía importando a pesar de los años y el cansancio y la rutina? Cuando terminaron, la mujer bajó el acordeón y lo miró preocupada. «Ay, señor, ¿está usted bien? No queríamos ponerlo triste. Perdónenos». «No, dijo Marco Antonio, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Estoy bien. Es solo que cantan con mucha alma». Las dos me recordaron a alguien. «¿A su mamá?», preguntó la niña con esa falta de filtro que tienen los niños. Marco Antonio se rió entre lágrimas. «Sí, a mi mamá. Ya falleció hace algunos años, pero cuando ustedes cantaban era como si la estuviera escuchando a ella otra vez». La mujer se persignó. «Que en paz descanse. Seguro era una gran señora si crió a un hijo tan sensible». «Lo era», confirmó Marco Antonio. «La mejor. Se mató trabajando para que yo pudiera estudiar música. Nunca entendí cómo le hacía para estirar el dinero, pero siempre había algo de comer en la casa, aunque fuera solo frijoles y tortillas». «Así somos las mamás y las abuelas», dijo la mujer con una sonrisa triste. «Hacemos magia con lo poco. ¿Verdad, mi Marisol?». La niña asintió. «Mi abuelita también hace magia. Dice que los frijoles saben mejor cuando se hacen con amor». Marco Antonio sonrió a pesar de tener el corazón apretado. «¿Cómo te llamas, pequeña?». «Marisol». «Marisol Herrera Campos. Tengo 9 años y estoy en 4º de primaria». «Mucho gusto, Marisol. Yo me llamo Marco Antonio». La niña le extendió la mano con formalidad y él se la estrechó con cuidado como si fuera de cristal. La mujer mayor también le ofreció su mano llena de callos y venas marcadas. «Yo soy Ofelia, Ofelia Campos, viuda de Herrera. Para servirle». «El placer es mío, doña Ofelia», respondió Marco Antonio, y lo decía de verdad que el placer es todo mío. Se quedaron los tres ahí parados en un silencio que no era incómodo sino lleno de algo parecido a la comprensión mutua. Marco Antonio sabía que debería irse, tenía cosas que hacer, llamadas que contestar, un estudio esperándolo. Pero sus pies no se movían. No quería irse todavía, no quería romper este momento extraño y frágil que sentía más real que nada de lo que había vivido en meses. «¿Hace mucho que cantan aquí?», preguntó finalmente, porque necesitaba llenar el silencio con algo. Doña Ofelia miró a su nieta antes de contestar. «Como 3 meses, señor. Desde que me di cuenta de que mi pensión no iba a alcanzar para cambiar a Marisol de escuela». Marco Antonio frunció el ceño. «¿De escuela?». La anciana asintió con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Es que la niña es muy inteligente, muy aplicada. Saca puros 10 en la escuela pública donde está ahorita.
pero esa escuela no le puede dar lo que ella necesita. Los salones están llenos. Los maestros no le pueden poner atención. No hay libros suficientes, nada de computadoras. Marisol se merece algo mejor. Yo estoy bien ahí, abuelita, interrumpió la niña con voz pequeña. No te preocupes. No, mi vida, tú te mereces lo mejor. Tu mamá hubiera querido que tuvieras lo mejor. Marco Antonio notó cómo la voz de doña Ofelia se quebraba al mencionar a la madre de la niña. Había una historia ahí, una historia de pérdida que él reconocía porque la había visto en los ojos de demasiada gente a lo largo de su vida. ¿Su mamá?, se atrevió a preguntar con suavidad. Doña Ofelia tragó saliva con dificultad. Mi hija, la mamá de Marisol, falleció hace 2 años, un cáncer que se la llevó en 6 meses. Yo crié a esta niña desde entonces. Su papá se fue cuando ella era bebé. Nunca lo conoció. Así que somos solo nosotras dos. Lo siento mucho, dijo Marco Antonio, y sentía cada palabra. De verdad, lo siento muchísimo. Dios sabe lo que hace, respondió la anciana con una fe que él envidiaba. Me dejó a mi Marisol para que no me quedara sola. Ella es mi razón de seguir. Marisol abrazó a su abuela por la cintura y la anciana le acarició el pelo con ternura. Marco Antonio sintió que se le volvía a cerrar la garganta. Había algo tan puro en ese amor entre ellas que le dolía mirarlo. Le recordaba todo lo que él ya no tenía, todo lo que había sacrificado por su carrera sin darse cuenta de que estaba sacrificando lo único que realmente importaba. ¿Y la escuela a la que quieren cambiarla?, preguntó intentando enfocarse en algo concreto. Es una escuela particular aquí cerca, explicó doña Ofelia. No es de las caras, pero para mí es mucho. Son 2,500 pesos al mes, más uniformes, más libros, más útiles, más transporte porque queda más lejos. Yo junto como 800 pesos al mes de mi pensión después de pagar la renta y la comida y los servicios. No alcanza. Por eso empezamos a venir aquí a cantar. ¿Cuánto llevan juntado?, preguntó Marco Antonio, aunque ya sabía que la respuesta no iba a ser suficiente. Doña Ofelia sacó una bolsita de tela de su mandil y la abrió con cuidado. Contó los billetes y las monedas con concentración. 3,200 pesos, anunció con orgullo. Ya casi tenemos para el primer mes de colegiatura. Si seguimos así, en otros 2 meses, juntamos para las inscripciones también. Marco Antonio hizo los cálculos rápidamente en su cabeza. A ese paso les tomaría casi 1 año juntar lo suficiente solo para entrar, y luego tendrían que seguir cantando aquí todos los días para mantener las mensualidades. Doña Ofelia ya se veía cansada, el acordeón pesaba, el sol pegaba fuerte. ¿Cuánto tiempo podría sostener ese ritmo a su edad? ¿Ustedes saben quién escribió esas canciones que están cantando?, preguntó de repente, aunque ya sabía la respuesta. Claro, respondió doña Ofelia. El Buki, Marco Antonio Solís, el mejor compositor de México. Sus canciones me han acompañado toda la vida. Cuando me enamoré de mi esposo, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, cuando murió mi vieja, cuando perdí a mi hija. Siempre ha habido una canción de él para cada momento de mi vida. Marco Antonio sintió que el pecho se le expandía y se le contraía al mismo tiempo. Nunca sabía el verdadero impacto de su música en la gente. Vendía discos, llenaba conciertos, ganaba premios. Pero esto era diferente. Esto era su música convertida en el soundtrack de una vida real, en el consuelo de una mujer que había perdido demasiado, en la herencia que le estaba dejando a su nieta. ¿Y tú, Marisol?, le preguntó a la niña. ¿También te gustan las canciones del Buki? Me encantan, respondió ella con entusiasmo. Mi abuelita me cuenta que cada canción tiene una historia, que el señor Solís escribe sobre cosas verdaderas que le pasan a la gente, que por eso sus canciones hacen llorar. Así es, confirmó doña Ofelia. No es como esas canciones de ahora que solo hablan de fiestas y de cosas sin sentido. Las canciones del Buki tienen alma, tienen corazón, hablan de amor de verdad, del que duele, del que se queda, del que se va pero deja huella. Marco Antonio tuvo que voltear la cara porque las lágrimas estaban regresando. Nunca en su vida había recibido un reconocimiento
que le llegara tan hondo como estas palabras simples de una anciana que cantaba sus canciones por monedas en una plaza. Todos los premios Grammy y Latin Grammy y discos de oro y de platino no valían nada comparado con esto. ¿Saben qué?, dijo de repente tomando una decisión que no sabía que iba a tomar. ¿Me dejarían cantar con ustedes? Doña Ofelia y Marisol lo miraron con sorpresa. ¿Usted?, preguntó la anciana. ¿Quiere cantar con nosotras si no les molesta? Hace mucho que no canto solo por cantar, sin micrófonos, sin luces, sin nada, solo por el gusto de hacerlo. La niña brincó de emoción. Sí, claro que sí. ¿Verdad, abuelita? Doña Ofelia sonrió, aunque se veía confundida. Pues sí, señor. Será un honor, pero no sabemos si usted canta bien. Marco Antonio se rió por primera vez en el día, una risa verdadera que le salió del estómago. Ya veremos, dijo. Ya veremos si les sirvo o no. Se posicionó junto a ellas. Doña Ofelia lo miró de arriba abajo todavía sin estar segura de qué estaba pasando. ¿Qué canción quiere que hagamos, señor? La que ustedes quieran, respondió Marco Antonio. Yo la sigo. Doña Ofelia pensó un momento y luego miró a su nieta. ¿Hacemos si no te hubieras ido otra vez? Es la que mejor nos sale. Marisol asintió con entusiasmo. La anciana acomodó el acordeón y comenzó a tocar. Las primeras notas flotaron en el aire de la tarde. Algunas personas que pasaban voltearon a verlos, pero nadie se detuvo. Todavía no. Todavía eran solo dos mujeres y un hombre desconocido cantando en una plaza cualquiera de la ciudad. Pero cuando Marco Antonio abrió la boca y su voz se unió a las de ellas, algo cambió en el aire. Su voz era inconfundible para cualquiera que hubiera escuchado radio mexicana en los últimos 40 años. Rica, profunda, llena de matices que solo vienen de décadas de experiencia. Y cuando se mezcló con la voz clara de Marisol y la voz temblorosa pero sincera de Doña Ofelia, se creó una armonía que no tenía ningún sentido técnico, pero que sonaba absolutamente perfecta. La primera persona que se detuvo fue un señor de unos 50 años que venía cargando bolsas del mercado. Se quedó parado a unos metros de distancia con la boca ligeramente abierta. Luego se acercó más, luego más. Sus bolsas se inclinaron peligrosamente hacia un lado, pero él no pareció notarlo. Estaba completamente enfocado en la voz del hombre que cantaba junto a la anciana y la niña. Marco Antonio lo vio de reojo, pero no dejó de cantar. Estaba completamente sumergido en la canción, en las palabras que él mismo había escrito hacía tantos años que ya ni recordaba exactamente cuándo. Pero ahora, esas palabras significaban algo nuevo. Ahora las estaba cantando no desde un escenario con luces y sonido perfectamente calibrado, sino desde el piso polvoriento de una plaza donde nadie esperaba encontrar nada extraordinario. Doña Ofelia también había notado al señor, pero siguió tocando su acordeón con los ojos cerrados. Sus dedos se movían por memoria muscular sobre las teclas gastadas. Marisol cantaba mirando fijamente a su abuela, como si de ahí sacara toda su fuerza. La niña no se había dado cuenta todavía de que alguien los estaba escuchando con tanta atención. Estaba perdida en la música igual que los otros dos. Cuando llegaron al coro, Marco Antonio subió la voz un poco más, no para lucirse, no para demostrar nada, simplemente porque la canción lo pedía, porque esas notas necesitaban salir con más fuerza. Y cuando lo hizo, el señor de las bolsas del mercado dejó escapar un sonido ahogado. Una especie de sollozo contenido que hizo que dos mujeres que pasaban por ahí voltearan a ver qué pasaba. Las mujeres se detuvieron también. Una de ellas llevaba un bebé cargado, la otra traía un suéter amarrado a la cintura a pesar del calor. Se miraron entre ellas con confusión y luego miraron hacia donde el señor estaba parado inmóvil con sus bolsas del mercado colgando de las manos. Siguieron su mirada hasta el trío que cantaba y entonces sus expresiones cambiaron. La que traía al bebé se llevó una mano a la boca. Se acercó despacio como si tuviera miedo de que la escena frente a ella fuera un espejismo que se rompería si hacía movimientos bruscos.
Su amiga la siguió todavía sin entender completamente qué estaba pasando. Pero cuando estuvieron lo suficientemente cerca para escuchar bien la voz del hombre que cantaba junto a la anciana y la niña, ella también se quedó congelada. Marco Antonio terminó la última línea de «Si no te hubieras ido», dejando que su voz se fuera apagando lentamente hasta quedar en silencio. El acordeón de doña Ofelia tocó las últimas notas. Marisol sostuvo la armonía hasta el final, como su abuela le había enseñado. Y luego se hizo el silencio. El señor de las bolsas del mercado empezó a aplaudir. Sus manos chocaban con torpeza porque no quería soltar las bolsas, pero necesitaba aplaudir de todas formas. Las dos mujeres se le unieron. El bebé empezó a llorar por el ruido repentino, pero su madre apenas lo notó. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas mientras aplaudía cada vez más fuerte. Doña Ofelia abrió los ojos sorprendida, miró a las personas que aplaudían y luego miró a Marco Antonio con una expresión de total confusión. Marisol también estaba desconcertada. Normalmente, cuando terminaban de cantar, la gente o tiraba una moneda sin detenerse o simplemente seguía caminando. Pero estos extraños estaban parados ahí aplaudiéndoles como si hubieran presenciado algo importante. «Eso fue hermoso», dijo la mujer del bebé, con voz temblorosa. «Hermoso. Hace años que no escuchaba esa canción cantada así. ¿Su voz, señor?», agregó su amiga, mirando directamente a Marco Antonio. «Su voz es idéntica a la del Buki». «Idéntica». Marco Antonio sonrió, pero no dijo nada. Doña Ofelia lo miró de reojo, como si estuviera empezando a sospechar algo, pero todavía no se atreviera a creerlo. El señor de las bolsas del mercado se acercó más, dejando finalmente sus bolsas en el piso, junto a la fuente que no funcionaba. «Disculpe que le pregunte, señor», dijo con voz temblorosa, «pero usted es el mero mero, ¿verdad? Usted es Marco Antonio Solís». El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Doña Ofelia dejó escapar un sonido ahogado. El acordeón casi se le cae de las manos, pero lo atrapó a tiempo contra su pecho. Marisol miró a su abuela y luego miró al señor que había estado cantando con ellas. Sus ojos se abrieron tan grandes que parecía que se le iban a salir de la cara. Marco Antonio respiró hondo. Había querido permanecer anónimo un poco más. Había querido simplemente disfrutar de la experiencia de cantar sin todo el peso de su nombre encima. Pero ya no había forma de esconderse, no con su voz tan reconocible, no después de cantar una de sus propias canciones con la técnica y la emoción que solo él podía darle. «Sí», respondió finalmente, «sí soy yo». La mujer del bebé gritó, un grito agudo de pura emoción que hizo que más gente volteara. Su amiga se llevó ambas manos a la cara y empezó a llorar abiertamente. El señor de las bolsas del mercado se rió como niño chiquito en mañana de Navidad y sacó su celular del bolsillo con manos temblorosas. Doña Ofelia se dejó caer sentada en el borde de la fuente. El acordeón quedó en el piso junto a ella. Se veía pálida, mareada, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Marisol corrió hacia ella preocupada. «Abuelita, ¿estás bien?» «Abuelita». «Ay, Dios mío», murmuró la anciana una y otra vez. «Ay, Dios mío santo». Marco Antonio se arrodilló frente a ella, tomándola suavemente de las manos. «Doña Ofelia, míreme, estoy aquí, no es para asustarse. Solo vine a cantar con ustedes porque me conmovieron, eso es todo. Pero ustedes», la voz de la anciana se quebró, «usted es el Buki, usted es Marco Antonio Solís, y yo estaba aquí cantando sus canciones como si nada, como si fuera cualquier persona. Dios mío, qué vergüenza». No, dijo Marco Antonio, apretándole las manos con ternura. «No hay nada de qué avergonzarse, al contrario. Ustedes cantan precioso, con el alma. Me hicieron recordar por qué empecé a hacer esto. Me devolvieron algo que había perdido». Más gente empezaba a acercarse. El señor de las bolsas del mercado estaba llamando a alguien por teléfono, gritando emocionado que Marco Antonio Solís estaba ahí en la plaza cantando con una abuela y su nieta.
La mujer del bebé había sacado su celular también y estaba tomando fotos. Su amiga simplemente lloraba y reía al mismo tiempo sin poder parar. Una señora mayor con el pelo teñido de rubio llegó corriendo desde el otro lado de la plaza. Traía puestos unos lentes de sol enormes que se le resbalaban por la nariz del sudor. «Es cierto», gritaba mientras corría. «¿Es cierto que está aquí el Buki?» «Sí, señora», respondió el hombre de las bolsas. «Está aquí mero. Estaba cantando con esta abuelita y su nieta». La señora se detuvo frente a Marco Antonio jadeando por la carrera. Se quitó los lentes y lo miró fijamente. Cuando confirmó que era realmente él, se le doblaron las rodillas y tuvo que apoyarse en el hombro de la mujer que traía al bebé para no caerse. «No puede ser», decía entre jadeos. «No puede ser. Llevo 40 años esperando conocerlo. 40 años. Me casé con su música. Crié a mis hijos con su música. Enterré a mi esposo con su música. Y ahora está aquí, en esta plaza, como si nada». Marco Antonio se puso de pie y le ofreció su mano. La señora la tomó y la apretó tan fuerte que le dolió, pero él no dijo nada. Entendía lo que significaba para ella. Entendía que no era solo conocer a un cantante famoso, era conocer a la banda sonora de su vida, a la voz que había estado ahí en sus momentos más importantes. «Mucho gusto, señora», dijo con genuina calidez. «Es un honor conocerla también». Más gente seguía llegando. Un grupo de adolescentes que pasaban se habían detenido al ver el alboroto. No parecían saber quién era Marco Antonio, pero sacaron sus celulares de todas formas porque algo interesante estaba pasando. Un señor que vendía paletas desde un carrito dejó su mercancía y se acercó a ver. Una pareja de novios que estaban besándose en una banca interrumpieron su momento para investigar. Doña Ofelia seguía sentada en el borde de la fuente, viéndolo todo como si estuviera en un sueño. Marisol estaba a su lado abrazándola, pero la niña también miraba a Marco Antonio con una mezcla de asombro y confusión. No terminaba de procesar que el señor amable que les había pedido cantar con ellas era la misma persona de la que su abuela hablaba con tanta reverencia. Marco Antonio miró a su alrededor y se dio cuenta de que la situación se le estaba saliendo de las manos. Había cada vez más gente, más celulares apuntándole, más voces hablando al mismo tiempo. Podía irse, podía caminar hacia su auto y manejar de regreso a la seguridad de su casa en Polanco. Nadie lo detendría. Pero cuando miró a doña Ofelia y a Marisol sentadas en el borde de la fuente con sus caras de susto y asombro, supo que no podía irse todavía. Se volteó hacia la gente que los rodeaba y levantó las manos pidiendo silencio. Las conversaciones se fueron apagando hasta que solo quedó el ruido de fondo de la ciudad. Los autos pasando. Un perro ladrando a lo lejos. El sonido metálico del carrito de paletas. «Gracias por reconocerme», dijo con voz clara. «Gracias por su cariño, pero quiero pedirles algo. Quiero pedirles que, si de verdad me aprecian, si de verdad mi música ha significado algo para ustedes, me ayuden con algo muy importante». Todos asintieron sin saber todavía qué les iba a pedir, pero dispuestos a hacer lo que fuera. Marco Antonio señaló hacia doña Ofelia y Marisol. «Estas dos señoritas, esta abuela y su nieta, vienen aquí todos los días a cantar para juntar dinero. No porque estén pasando hambre, no porque no tengan casa, sino porque quieren darle una mejor educación a esta niña preciosa, porque creen en el futuro, porque no se han rendido a pesar de haber perdido mucho». La señora de los lentes grandes fue la primera en meter la mano a su bolsa. Sacó su cartera y de ahí sacó todos los billetes que traía. No los contó, simplemente caminó hacia la lata de chiles vacía y los dejó caer adentro. Había de diferentes denominaciones, 20, 50, algunos de 100. El señor de las bolsas del mercado la imitó de inmediato vaciando su cartera también. La mujer del bebé le pasó el niño a su amiga y sacó su teléfono. En 30 segundos había hecho una transferencia electrónica y le mostró la pantalla a Marco Antonio. 500 pesos, dijo. Es lo que tengo ahorita en mi cuenta, pero mañana que me paguen puedo mandar más. No, protestó doña Ofelia,
poniéndose de pie con dificultad. No pueden hacer esto, es demasiado. No merecemos tanto. Claro que merecen, respondió la señora de los lentes. Si el mero Buki dice que merecen, entonces merecen. Además, cantan precioso. Las escuché hace rato y me gustó mucho. Más gente empezó a acercarse a la lata. Los adolescentes, que al principio no sabían quién era Marco Antonio, ahora googleaban su nombre en sus teléfonos y sus caras mostraban sorpresa al darse cuenta de que estaban frente a una leyenda de la música mexicana. Uno de ellos, un chico con una gorra de los Yankees puesta al revés, se acercó tímidamente. «Oiga, don Marco Antonio», dijo con respeto, «mi jefa ama sus canciones. ¿Me deja tomarme una foto con usted para mandársela?» «Claro que sí», respondió Marco Antonio con una sonrisa, «pero primero ayúdame con algo». «¿Traes algo de dinero?» El chico asintió. «Tengo como 80 pesos que me dio mi mamá para el camión, pues dáselos a estas señoritas y luego nos tomamos todas las fotos que quieras». El muchacho no dudó ni un segundo, sacó los billetes arrugados de su bolsillo y los puso en la lata. Sus amigos lo siguieron. Entre todos juntaron como 300 pesos más. Marco Antonio cumplió su promesa y se tomó fotos con cada uno de ellos. Mientras lo hacía, más gente seguía llegando, atraída por el tumulto. Un hombre de traje que claramente venía de trabajar en alguna oficina se abrió paso entre la multitud. Cuando vio a Marco Antonio, su expresión profesional se derritió y de pronto parecía un niño. «Maestro», dijo con voz quebrada, «no sabe lo que significa para mí conocerlo. Su música salvó mi matrimonio». Marco Antonio le estrechó la mano sintiéndose abrumado y humilde al mismo tiempo. «No fui yo», respondió, «fueron ustedes dos los que hicieron el trabajo duro. Yo solo puse palabras a lo que ya sabían». El hombre sacó su cartera y dejó caer 5 billetes de 500 pesos en la lata. Marco Antonio abrió la boca para protestar porque era demasiado, pero el hombre negó con la cabeza. «No es suficiente», dijo. «Nunca será suficiente para agradecer lo que hizo por mí y mi esposa». La multitud seguía creciendo. Había ya como 50 personas alrededor de la fuente. Algunos solo miraban, otros sacaban fotos y videos, pero la mayoría buscaba en sus bolsas y carteras algo para dar, billetes, monedas, lo que tuvieran. La lata de chiles se fue llenando hasta rebosar, y alguien tuvo que traer una bolsa de plástico para seguir recibiendo el dinero. Doña Ofelia lloraba en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas arrugadas, pero no hacía ningún sonido. Marisol la abrazaba por la cintura con fuerza, como si tuviera miedo de que todo esto fuera un sueño del que se despertarían en cualquier momento. Marco Antonio las miraba sintiendo que el pecho se le iba a reventar de emoción. Una pareja de ancianos se acercó caminando despacio, apoyándose el uno en el otro. La señora cargaba una bolsa del súper y el señor traía un bastón. Cuando llegaron frente a Marco Antonio, ambos tenían los ojos llorosos. «Joven», dijo el anciano, y Marco Antonio casi se rió porque hacía décadas que nadie lo llamaba joven. «Joven, llevamos casados 52 años y en nuestra fiesta de bodas, hace más de medio siglo, bailamos nuestra primera canción como esposos con su música. Bueno, todavía no era suya porque usted apenas estaría naciendo. Pero cuando años después la escuchamos en su voz, supimos que esa canción siempre había sido nuestra». «¿Cuál canción?», preguntó Marco Antonio con genuina curiosidad. «Si no te hubiera sido», respondió la anciana, «la misma que estaba cantando ahorita con estas señoritas. La hemos bailado en cada aniversario desde entonces, 52 veces, y cada vez significa más». Marco Antonio sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. El anciano metió la mano temblorosa a su pantalón y sacó su cartera gastada. De ahí sacó un billete de 1000 pesos que probablemente representaba una parte significativa de su pensión. «No, señor», dijo Marco Antonio deteniéndolo, «ustedes guarden su dinero. Ya hicieron suficiente regalándome esa historia». Pero el anciano insistió. «Queremos ayudar a la niña. Nosotros ya vivimos nuestra vida. Ahora le toca a ella vivir la suya lo mejor posible». Dejó caer el billete en la bolsa de plástico y su esposa añadió otro de 500.
Luego se fueron caminando despacio de regreso por donde habían venido. Marco Antonio los vio alejarse sintiendo un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. Más y más gente seguía llegando. La noticia se había regado por las redes sociales y ahora venían personas de otras partes de la ciudad. Un taxi se detuvo en la calle y bajaron 3 mujeres que claramente habían salido corriendo de su trabajo porque todavía traían puestos sus uniformes de meseras. Llegaron sin aliento pero con sus carteras en la mano. El vendedor de paletas dejó todo el dinero que había ganado en el día. La pareja de novios que había interrumpido su sesión de besos juntó lo que traían entre los dos. Un grupo de señoras que hacían ejercicio en la plaza se acercaron y cada una dejó algo. Incluso un niño de unos 6 años se acercó con una moneda de 10 pesos que probablemente era todo su dinero del mundo y la puso en la bolsa con una seriedad que hizo llorar a varias personas. Marco Antonio miraba todo esto con una mezcla de asombro y gratitud que nunca había sentido en ningún escenario del mundo. Había cantado para presidentes, había recibido premios de manos de las figuras más importantes de la industria musical. Había llenado estadios con 80,000 personas, pero nada de eso se comparaba con este momento, con ver a gente común y corriente vaciando sus bolsillos para ayudar a una niña que ni siquiera conocían simplemente porque él se los había pedido. La señora de los lentes grandes había tomado el rol de organizadora. Había sacado una libreta de su bolsa y estaba anotando quién daba qué para que doña Ofelia tuviera un registro. Aunque la mayoría solo dejaba el dinero y se iba, algunos insistían en dejar sus nombres y números de teléfono por si acaso se necesitaba más ayuda en el futuro. Pasó más de media hora de este flujo constante de personas dejando dinero. Marco Antonio se quedó parado ahí todo el tiempo saludando a cada persona, escuchando sus historias, firmando autógrafos, tomándose fotos, pero sobre todo agradeciendo a cada uno por su generosidad, por su humanidad, por demostrar que todavía existía la solidaridad en un mundo que a veces parecía haberse olvidado de ella. Cuando finalmente el flujo empezó a disminuir, Marco Antonio miró su reloj. Habían pasado 43 minutos desde que había empezado a cantar con doña Ofelia y Marisol. 43 minutos que le habían cambiado algo fundamental por dentro. La señora de los lentes grandes se acercó con la bolsa de plástico llena de dinero y la libreta llena de anotaciones. «Doña Ofelia», dijo con voz oficial, «necesitamos contar esto. ¿Tiene algún lugar seguro donde podamos hacerlo?» La anciana negó con la cabeza todavía en shock. «No, aquí nomás. Podemos contar aquí». Entre varias personas formaron un círculo alrededor de doña Ofelia, Marisol y Marco Antonio. La señora de los lentes vació la bolsa sobre el suéter de una de las mujeres que se ofreció a extenderlo en el piso para que no se perdiera nada. Había billetes de todas las denominaciones, monedas de todos los tamaños, incluso había algunos dólares que alguien había dejado. Empezaron a contar organizando el dinero en montones. 20 aquí, 50 allá, 100 de este lado, 500 más allá. Las monedas en otro montón. Marco Antonio se arrodilló junto a doña Ofelia para ayudar. Sus dedos tocaban los billetes con reverencia, porque sabía que cada uno representaba un sacrificio, una decisión de dar lo que probablemente hacía falta en casa. Marisol miraba todo con los ojos enormes. Había más dinero ahí del que había visto en toda su vida. Más del que podía comprender realmente. Su abuela le apretaba la mano con tanta fuerza que probablemente le estaba cortando la circulación, pero la niña no se quejaba. Después de 20 minutos de contar y recontar para asegurarse de que no hubiera errores, la señora de los lentes anunció el total. Había 47 personas observando en silencio, esperando el número. Marco Antonio sintió que se le aceleraba el corazón. 58,430 pesos, dijo la señora, con voz temblorosa, y 120 dólares americanos. Se hizo un silencio absoluto.
Incluso los ruidos de la ciudad parecieron apagarse por un momento. Doña Ofelia se llevó una mano temblorosa a la boca. Las lágrimas que había estado conteniendo explotaron en sollozos completos que le sacudían todo el cuerpo. Marisol no entendía completamente lo que ese número significaba, pero al ver a su abuela llorar así, ella también empezó a llorar. Marco Antonio hizo un cálculo rápido en su cabeza. La colegiatura de la escuela privada era de 2.500 pesos al mes. Con 58,000 pesos, Marisol podría estudiar ahí por más de 2 años. Casi 2 años y medio, sin que doña Ofelia tuviera que volver a pararse bajo el sol a cantar por monedas, sin que la niña tuviera que preocuparse por si iban a poder pagar el siguiente mes. La gente empezó a aplaudir, despacio al principio y luego más fuerte hasta que la plaza entera retumbaba con el sonido. Algunos gritaban palabras de felicitación, otros solo aplaudían con lágrimas en los ojos. Marco Antonio abrazó a doña Ofelia mientras ella lloraba contra su hombro. La anciana olía a jabón barato y a sudor honesto. Olía a dignidad y a resistencia. Olía a todo lo que él había olvidado que importaba en la vida. Pero Marco Antonio todavía tenía una cosa más que hacer. Algo que nadie sabía. Algo que había decidido en el momento en que vio a estas dos mujeres cantando sus canciones con tanta pureza. Marco Antonio se puso de pie y caminó hacia su Mercedes-Benz estacionado a media cuadra. La gente lo miraba irse pensando que se despediría y se iría a casa. Algunos empezaron a dispersarse. Otros sacaron sus teléfonos para tomar las últimas fotos. Doña Ofelia y Marisol seguían sentadas junto al dinero contado, sin poder procesar todavía lo que había pasado. Pero Marco Antonio no abrió la puerta del conductor. Abrió la guantera y sacó un sobre manila que siempre llevaba ahí. Era su fondo de emergencia, dinero en efectivo que guardaba por si alguna vez lo necesitaba para algo urgente. Nunca lo había usado, ni una sola vez en los 5 años que llevaba guardándolo ahí, hasta ahora. Regresó caminando hacia la fuente con el sobre en la mano. La gente que estaba a punto de irse se detuvo al verlo regresar. Doña Ofelia lo miró acercarse sin entender qué estaba haciendo. Marco Antonio se arrodilló frente a ella y le extendió el sobre. «Esto es para los siguientes años», dijo simplemente, «para que Marisol pueda terminar toda la primaria en esa escuela, y si alcanza, para que empiece la secundaria también». Doña Ofelia miró el sobre sin atreverse a tocarlo. «No, señor Marco Antonio, ya hizo demasiado. Ya nos ayudó más de lo que podíamos soñar. No puedo aceptar más». «Por favor», insistió él con voz suave, «déjeme hacer esto, no por ustedes, por mí, porque necesito saber que algo de lo que gané con mi música va a servir para algo que realmente importa». La anciana extendió las manos temblorosas y tomó el sobre. Lo abrió con cuidado como si fuera a romperse. Adentro había billetes de 1,000 pesos organizados en fajos. Muchos fajos. Ella no los contó, pero podía ver que era mucho dinero. Demasiado dinero. «¿Cuánto hay aquí?», preguntó con voz apenas audible. 150,000 pesos, respondió Marco Antonio. «Con lo que juntamos entre todos, son más de 200,000 pesos. Suficiente para 5 o 6 años de escuela, tal vez más si la colegiatura no sube mucho». Doña Ofelia dejó caer el sobre y se tapó la cara con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos que salían desde lo más profundo de su ser. Marisol se abrazó a ella, llorando también sin entender completamente los números, pero entendiendo que algo enorme acababa de pasar, que su vida acababa de cambiar, que el futuro que su abuela tanto quería para ella, ahora era posible. La gente alrededor empezó a aplaudir de nuevo. Algunos lloraban abiertamente. La señora de los lentes grandes se persignó varias veces murmurando oraciones de agradecimiento. El señor de las bolsas del mercado se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano sin ninguna vergüenza, pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Doña Ofelia se puso de pie con esfuerzo y miró a Marco Antonio directo a los ojos. Sus lágrimas
seguían cayendo, pero había algo diferente en su expresión ahora, algo que no era solo gratitud, era determinación. «Señor Marco Antonio», dijo con voz firme a pesar del temblor, «usted nos acaba de dar el futuro de mi nieta, nos dio esperanza, nos dio dignidad, pero yo necesito darle algo a cambio, no puedo quedarme solo recibiendo, ¿no así?» Marco Antonio negó con la cabeza. «No necesito nada, doña Ofelia, de verdad. Su música ya me dio todo lo que necesitaba hoy». Pero la anciana no lo dejó continuar. Se volteó hacia Marisol y le habló con una seriedad que la niña reconoció inmediatamente. Era el tono que usaba cuando iba a decir algo importante, algo que no admitía discusión. «Mi vida, ve a la casa de doña Chuy. Tú sabes cuál. La de la esquina. Dile que venga rápido, que traiga lo que dejé con ella la semana pasada. Dile que es urgente. Corre, mi amor, corre rápido». Marisol salió corriendo sin hacer preguntas. Sus trenzas volaban detrás de ella, mientras sus piernas delgadas la llevaban lo más rápido que podían. La multitud la vio irse confundida. Marco Antonio también estaba confundido, no entendía qué estaba pasando. Doña Ofelia se volteó hacia él con lágrimas todavía corriendo por su cara arrugada, pero con una expresión que era casi desafiante. «Usted me va a escuchar, señor Marco Antonio, me va a escuchar porque necesito decirle algo que llevo guardando desde hace 2 años, algo que solo 3 personas en el mundo sabían. Y ahora usted va a ser la 4.» Marco Antonio asintió lentamente, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. La gente alrededor guardó silencio absoluto. Incluso los que estaban más lejos se acercaron para poder escuchar mejor. «Mi hija», empezó doña Ofelia con voz temblorosa, «la mamá de Marisol. Se llamaba Rocío Herrera Campos. Era mesera en un restaurante de aquí cerca. Trabajaba turnos dobles para poder mantener a su hija porque el papá se había largado. Era buena muchacha, honesta, trabajadora. Soñaba con darle a Marisol todo lo que ella nunca tuvo». Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. Marco Antonio esperó sin decir nada. Sabía que tenía que dejarla hablar, que esto era algo que necesitaba salir. «Hace 2 años», continuó la anciana, «empezó a sentirse mal. Cansancio, dolores. Pensamos que era por trabajar tanto, pero cuando la convencí de ir al doctor, nos dijeron que era cáncer de páncreas. Ya estaba muy avanzado. Le dieron 6 meses de vida. Duró exactamente 5 meses y 23 días. La voz se le quebró completamente. Tuvo que detenerse para respirar. La señora de los lentes grandes le puso una mano en el hombro en señal de apoyo. Marco Antonio sentía que el corazón se le apretaba en el pecho. «En sus últimos días», siguió doña Ofelia, «cuando ya estaba en el hospital y sabíamos que no saldría de ahí viva, me pidió algo, me hizo prometer algo, me hizo jurar sobre la Biblia que lo haría». «¿Qué le pidió?», preguntó Marco Antonio con voz suave. Doña Ofelia lo miró directo a los ojos. «Me pidió que si algún día, por algún milagro de la vida, yo llegaba a conocerlo a usted, le diera algo. Algo que ella guardaba como su tesoro más preciado, algo que la acompañó durante todo su tratamiento, algo que le daba fuerza cuando ya no le quedaba». Marco Antonio sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué era? En ese momento, Marisol regresó corriendo de la mano de una señora bajita y regordeta que traía una bolsa de tela en las manos. Llegaron sin aliento. La señora, que debía ser doña Chuy, le entregó la bolsa a doña Ofelia con cuidado, como si contuviera algo muy frágil. Doña Ofelia abrió la bolsa y sacó algo envuelto en papel de china amarillo. Lo desenvolvió con manos temblorosas, revelando un cuaderno viejo. No era un cuaderno cualquiera. Era uno de esos cuadernos profesionales de pasta dura que usan los músicos para escribir partituras. Estaba desgastado por el uso. Las esquinas estaban dobladas. La cubierta tenía manchas de algo que podía haber sido café o té. «Esto», dijo doña Ofelia extendiendo el cuaderno hacia Marco Antonio, «es el cuaderno de mi hija Rocío. Desde que era adolescente, ella escribía canciones. Nunca las cantó en público. Nunca se las enseñó a nadie excepto a mí, pero las escribía. Letra y música, todo completo».
Marco Antonio tomó el cuaderno con manos que de repente le temblaban. Lo abrió con cuidado y vio páginas y páginas llenas de una letra pequeña y cuidadosa. Canciones sobre el desamor, sobre la maternidad, sobre la esperanza, sobre el dolor, sobre la vida. Hojeó rápidamente viendo que había fácilmente 40 o 50 canciones ahí, todas originales, todas escritas con el corazón. Mi hija, continuó doña Ofelia con lágrimas cayendo libremente, me dijo que si alguna vez yo lo conocía a usted, le diera este cuaderno. Me dijo que usted era el único que podría entender estas canciones, el único que podría darles vida. Me hizo jurar que no se lo daría a nadie más, solo a usted, y si nunca lo conocía, que lo quemara cuando yo muriera, para que nadie más lo viera. Marco Antonio miraba las páginas sin poder creer lo que estaba viendo. La calidad de las letras era impresionante. Había talento real ahí, talento en bruto que nunca tuvo oportunidad de pulirse, de compartirse, de brillar. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué quería que yo las tuviera? Doña Ofelia sonrió a través de sus lágrimas. ¿Porque usted era su ídolo? Desde que era niña. Aprendió a amar la música escuchando sus canciones. Aprendió a escribir tratando de imitar su estilo. Decía que si alguna vez sus canciones podían sonar como las de usted, entonces habría logrado algo en la vida. Nunca lo logró, pero siguió intentando hasta el final. Marco Antonio sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Esto es, empezó, pero la voz se le quebró. Esto es un honor que no merezco. Sí lo merece, insistió doña Ofelia. Lo merece porque su música mantuvo viva a mi hija cuando el dolor era insoportable. Porque sus canciones le dieron consuelo cuando ya no había esperanza médica. Porque le recordaban que la belleza todavía existía en el mundo a pesar de todo. Usted le dio eso. Y ahora ella quiere darle esto. La multitud alrededor estaba completamente silenciosa. Algunos lloraban sin hacer ruido. Otros tenían las manos sobre el corazón. Todos entendían que estaban presenciando algo sagrado, algo que iba más allá de un encuentro casual entre un famoso y sus fans. Marco Antonio abrazó a doña Ofelia con el cuaderno todavía apretado entre ellos. «Voy a leerlas todas», le susurró al oído. «Cada una, con el respeto que merecen, se lo prometo». Cuando finalmente se separaron del abrazo, Marco Antonio se dio cuenta de que habían pasado 52 minutos desde que había empezado todo esto. 52 minutos que le habían dado más de lo que todos sus años de fama combinados. Miró a doña Ofelia y a Marisol paradas frente a él con todo el dinero a sus pies y el cuaderno de Rocío en sus manos, y supo que este momento lo iba a cargar por el resto de su vida. Pero doña Ofelia todavía no había terminado. Había una cosa más, una última revelación que cambiaría la forma en que Marco Antonio veía toda esta experiencia. «Señor Marco Antonio», dijo la anciana limpiándose las lágrimas con el borde de su vestido floreado, «necesito confesar algo, algo que tal vez lo haga enojar conmigo, pero no puedo quedarme callada, no sería justo». Marco Antonio la miró con curiosidad. «Nada de lo que diga podría enojarme, doña Ofelia». La anciana respiró hondo, como preparándose para algo difícil. «Yo sabía quién era usted desde el principio, desde el momento en que se acercó a escucharnos cantar». El silencio que siguió fue absoluto. Marco Antonio parpadeó varias veces procesando lo que acababa de escuchar. La gente alrededor murmuró sorprendida. Marisol miró a su abuela con los ojos muy abiertos. «¿Qué?», preguntó Marco Antonio finalmente. «Pero usted actuó como si no me conociera, porque necesitaba saber», respondió doña Ofelia con voz firme. «Necesitaba saber si el hombre detrás de la voz era igual de bueno que las canciones, si la fama no había matado lo humano que hay en usted. Mi hija siempre decía que usted debía ser buena persona, porque nadie podía escribir canciones tan honestas sin tener un alma buena. Pero yo necesitaba comprobarlo». Marco Antonio se quedó paralizado. No sabía si sentirse engañado o impresionado.
o ambas cosas al mismo tiempo. Cuando usted se acercó, continuó la anciana, pude haberle pedido un autógrafo, pude haberle dicho que era mi ídolo, que había soñado con conocerlo, pero no lo hice, porque quería ver qué hacía usted, si se iba a quedar o se iba a ir, si iba a tratarnos con respeto o con lástima, si iba a ser real o iba a actuar. Y por eso me dejó cantar con ustedes, dijo Marco Antonio, lentamente entendiendo ahora. Me estaba probando. Doña Ofelia asintió sin vergüenza. Sí, lo estaba probando. Y usted pasó la prueba con honores que ni yo esperaba. No solo se quedó, no solo cantó con nosotras, no solo nos ayudó, sino que lo hizo con el corazón. Vi cómo se le quebraba la voz, vi cómo lloraba, vi cómo miraba a mi Marisol con ternura genuina. Vi al hombre, no al artista. Marco Antonio no sabía qué decir. Parte de él se sentía un poco manipulado, pero otra parte, la parte más grande, entendía perfectamente por qué doña Ofelia había hecho lo que hizo. Si él hubiera estado en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Por eso puedo darle el cuaderno de mi hija con paz en el corazón, siguió doña Ofelia, porque ahora sé que está en buenas manos, que usted no lo va a ver como curiosidad o como algo para vender, que lo va a respetar porque respeta de dónde viene. La señora de los lentes grandes se rió nerviosamente, rompiendo la tensión. Doña Ofelia, dijo moviendo la cabeza, usted es más lista que el hambre. Tengo 72 años, respondió la anciana, con una sonrisa pequeña. He visto mucha gente en mi vida, mucha gente que dice una cosa y hace otra. No iba a arriesgar el último deseo de mi hija sin estar segura. Marco Antonio finalmente sonrió también. ¿Sabe qué, doña Ofelia? La respeto más ahora que antes. Hizo bien en probarme. Debería haber más gente como usted en el mundo. Marisol seguía mirando a su abuela con una mezcla de asombro y confusión. Abuelita, tú sabías todo el tiempo que era el Buki y no me dijiste. No podía decirte, mi vida, respondió doña Ofelia, acariciándole la cabeza. Porque tú no sabes mentir. Si te hubiera dicho, se te habría notado en la cara, y necesitaba que todo fuera natural. Marco Antonio se agachó para quedar a la altura de Marisol. ¿Y tú, pequeña? ¿Sabías algo de esto? La niña negó con la cabeza vigorosamente. No, señor. Yo de verdad pensé que era solo un señor amable que cantaba bonito. Hasta que ese señor gritó su nombre. Marco Antonio se rió. Una risa genuina que le salió del estómago. Pues qué buena actriz eres entonces. Me convenciste completamente. Es que no estaba actuando, insistió Marisol. De verdad no sabía. Lo sé, mi amor, dijo Marco Antonio con ternura. Por eso fue tan especial. Porque fuiste completamente tú misma, sin nervios, sin pretensiones, solo una niña cantando con su abuela. Se puso de pie y miró a la multitud que seguía ahí observándolos. Había como 30 personas todavía. Menos que antes, pero los que se habían quedado eran los que realmente querían ver cómo terminaba esta historia. Los que no estaban ahí solo por las fotos o por decir que habían visto a alguien famoso. Quiero pedirles algo a todos, dijo Marco Antonio alzando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Lo que pasó aquí hoy fue algo privado, algo especial. Sé que muchos tomaron fotos y videos. No les voy a pedir que los borren, pero sí les voy a pedir que no los suban a redes sociales, que no llamen a la prensa, que dejemos que esto sea solo nuestro, de los que estuvimos aquí. Hubo un momento de silencio mientras la gente procesaba lo que les estaba pidiendo. Luego, uno por uno, empezaron a asentir. El señor de las bolsas del mercado levantó su celular y frente a todos borró las fotos que había tomado. Yo no necesito fotos para recordar esto, dijo. Lo voy a llevar aquí adentro. Se señaló el corazón. Otros empezaron a hacer lo mismo. No todos. Algunos se guardaron sus celulares sin borrar nada, pero tampoco prometiendo publicar. Y eso estaba bien. Marco Antonio sabía que no podía controlar todo, pero al menos había plantado la semilla. La señora de los lentes grandes ayudó a doña Ofelia a guardar todo el dinero de forma segura. Lo dividieron en varias bolsas para que no fuera tan obvio cuánto llevaba.
Marco Antonio observó todo, asegurándose de que el dinero estuviera bien protegido. Le preocupaba que las asaltaran en el camino a casa. «Doña Ofelia», dijo cuando terminaron de empacar todo. «¿Dónde viven? ¿Está muy lejos?» «A 20 minutos caminando», respondió ella. «En la colonia Guerrero. Déjeme llevarlas. No me voy a quedar tranquilo sabiendo que van caminando con tanto dinero». La anciana iba a protestar, pero Marco Antonio levantó una mano. «No es negociable. O las llevo o las sigo en mi carro hasta que lleguen a su casa. Ustedes deciden». Doña Ofelia se rió. «Está bien, nos deja llevar, pero solo hasta la esquina de nuestra calle. No quiero que los vecinos empiecen con chismes». Trato hecho. Entre varios ayudaron a llevar las bolsas con el dinero hasta el Mercedes-Benz. La gente que todavía estaba ahí los despidió con aplausos y bendiciones. Marco Antonio abrió la puerta trasera para que doña Ofelia y Marisol subieran. Nunca había visto a nadie más intimidado por su auto. Se sentaron en el borde de los asientos, como si tuvieran miedo de ensuciar algo. «Relájense», dijo Marco Antonio, subiéndose al asiento del conductor. «Es solo un carro». «Solo un carro que cuesta más de lo que yo gané en toda mi vida», murmuró doña Ofelia. El trayecto fue corto, pero Marco Antonio condujo despacio, queriendo estirar estos últimos minutos con ellas. Doña Ofelia le iba indicando por dónde ir. Marisol miraba por la ventana maravillada por lo suave que se sentía el viaje comparado con los peceros y microbuses en los que normalmente se transportaban. Cuando llegaron a la esquina que doña Ofelia había indicado, Marco Antonio estacionó el auto. Ayudó a bajar las bolsas con el dinero y se aseguró de que doña Ofelia pudiera cargar todo sin problema. La anciana insistió en que podía sola, pero él le organizó las bolsas de forma que el peso estuviera distribuido equitativamente. Antes de que se fueran, Marco Antonio tomó su teléfono. «Doña Ofelia, deme su número. Quiero poder llamarla. Quiero saber cómo les va. Quiero saber cuándo Marisol empieza en su nueva escuela». La anciana le dio su número y él lo guardó en su teléfono bajo el nombre de doña Ofelia, con un corazón al lado. Luego se arrodilló frente a Marisol una última vez. «Tú estudia mucho, ¿sí, pequeña? Aprovecha esta oportunidad que tu abuela te está dando. Hazlo por ella y hazlo por tu mamá que te está viendo desde arriba». Marisol asintió con seriedad. «Sí, señor Marco Antonio. Le prometo que voy a estudiar mucho. Voy a ser la mejor de mi clase». «No tienes que ser la mejor», corrigió él suavemente. «Solo tienes que dar tu mejor esfuerzo. Eso es suficiente». La niña se lanzó a abrazarlo sin previo aviso. Marco Antonio la abrazó de vuelta sintiendo lo pequeña y frágil que era, pero también sintiendo la fuerza que había en ella, la misma fuerza que tenía su abuela, la misma fuerza que probablemente había tenido su madre. Cuando Marisol lo soltó, doña Ofelia extendió su mano para despedirse formalmente, pero Marco Antonio ignoró la mano y la abrazó también. La anciana se puso rígida por un segundo antes de relajarse y devolverle el abrazo. Olía a jabón barato y a sudor honesto y a dignidad que ninguna circunstancia podía quitarle. «Gracias», le susurró doña Ofelia al oído. «No solo por el dinero, gracias por ver a mi hija en su cuaderno, gracias por vernos a nosotras como personas y no como caridad». «Gracias a ustedes», respondió él igual de bajo, «por recordarme por qué hago esto, por devolverme algo que había perdido». Se separaron y se miraron a los ojos por última vez. No había necesidad de decir nada más. Todo lo importante ya había sido dicho. Doña Ofelia tomó a Marisol de la mano y empezaron a caminar hacia su casa cargando las bolsas con su futuro adentro. Marco Antonio se quedó parado junto a su auto viéndolas alejarse. Cuando doblaron la esquina y desaparecieron de su vista, miró su reloj. Habían pasado exactamente 57 minutos desde que había empezado todo. 57 minutos que le habían cambiado algo fundamental en el alma. Subió a su auto y puso el cuaderno de Rocío en el asiento del copiloto. Lo tocó con reverencia antes de arrancar el motor.
Sabía que cuando llegara a casa lo primero que haría sería leer cada una de esas canciones. Le debía eso a Rocío, le debía eso a doña Ofelia, le debía eso a Marisol, pero sobre todo se lo debía a sí mismo. Marco Antonio manejó de regreso a su casa en Polanco en silencio. No puso música, no hizo llamadas, solo condujo con las manos en el volante y la mente procesando todo lo que había vivido en menos de una hora. El cuaderno de Rocío seguía en el asiento del copiloto y cada vez que lo miraba de reojo, sentía un peso de responsabilidad que no le molestaba, sino que lo hacía sentir vivo de una forma que había olvidado. Cuando llegó a su casa, saludó brevemente a su esposa y subió directo a su estudio. Cerró la puerta con seguro, algo que rara vez hacía, y se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana con el cuaderno en las manos. Eran las 4:32 de la tarde. Había salido de su casa a las 3:15. En 1 hora y 17 minutos, su vida había cambiado más que en años enteros. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. La primera canción se llamaba Para mi hija, que aún no conoce el mundo. Marco Antonio leyó la letra despacio, saboreando cada palabra. Rocío escribía sobre sus miedos de ser madre soltera, sobre sus esperanzas para Marisol, sobre querer darle todo lo que ella nunca tuvo. La melodía estaba anotada con una notación musical básica pero funcional. Marco Antonio se levantó y caminó hacia su piano. Puso el cuaderno en el atril y comenzó a tocar las notas que Rocío había escrito. Estaban en clave de sol menor, tristes, pero hermosas, honestas. Cuando cantó la letra con la melodía, sintió que se le cerraba la garganta. Era una buena canción, no perfecta, necesitaba algunos ajustes, pero el alma estaba ahí, el corazón estaba completo. Pasó a la siguiente canción. Esta se llamaba Cartas que nunca mandé. Era sobre el padre de Marisol, sobre todo lo que Rocío quería decirle, pero nunca pudo. Sobre el perdón que había encontrado no por él, sino por ella misma. Marco Antonio la tocó también, y se dio cuenta de que Rocío tenía un talento natural para las metáforas, para decir cosas profundas con palabras simples. Siguió leyendo, canción tras canción. Algunas eran sobre el amor, otras sobre el desamor, varias sobre la maternidad, unas cuantas sobre la soledad, y las últimas, las que estaban escritas con letra más temblorosa y manchas que podían ser de lágrimas, eran sobre la muerte, sobre decir adiós, sobre dejar ir, sobre confiar en que todo iba a estar bien aunque ella no estuviera. La última canción del cuaderno se llamaba simplemente Para mi mamá. Marco Antonio dudó antes de leerla. Sabía que iba a ser difícil, pero también sabía que tenía que hacerlo. Era parte del regalo que Rocío le había dado a través de doña Ofelia. Leyó la letra despacio. Rocío le agradecía a su madre por todo, por criarla sola después de que su padre muriera cuando ella era niña, por trabajar doble para que nunca les faltara nada, por enseñarle que la dignidad no se perdía con la pobreza, y le pedía perdón. Perdón por dejarla sola con Marisol, perdón por no poder ver crecer a su hija, perdón por todo el dolor que su muerte iba a causar. Pero la última estrofa era diferente. Era una instrucción, una petición. Rocío le decía a su madre que no se rindiera, que siguiera luchando, que Marisol la necesitaba y que ella desde donde estuviera iba a estar cuidándolas a las dos, siempre. Marco Antonio cerró el cuaderno y se quedó sentado en silencio por largo rato. Afuera empezaba a oscurecer. Adentro de su estudio, rodeado de todos sus premios y reconocimientos y discos de oro y de platino, se dio cuenta de algo. Ninguno de esos logros importaba tanto como lo que tenía ahora en las manos. Este cuaderno era más valioso que cualquier Grammy, porque representaba algo real, algo humano, algo que no se podía comprar ni fabricar.
Sacó su teléfono y marcó el número que había guardado como doña Ofelia, con un corazón. Sonó 4 veces antes de que ella contestara. Su voz sonaba cansada pero feliz. «Bueno, doña Ofelia, soy Marco Antonio». Hubo un silencio de sorpresa. «Señor Marco Antonio, no pensé que fuera a llamar tan pronto. Acabo de leer todo el cuaderno, de principio a fin. Cada canción». Otro silencio, este más cargado de emoción. ¿Y qué le pareció? Marco Antonio tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Su hija tenía un don, doña Ofelia, un don real. Estas canciones son hermosas, necesitan trabajo, es cierto, pero el alma está ahí. El corazón está completo. Escuchó un sollozo del otro lado de la línea. Doña Ofelia trataba de no llorar, pero no podía evitarlo. «Gracias», logró decir finalmente. «Gracias por decir eso. No sabe lo que significa para mí. Y quiero hacer algo con ellas», continuó Marco Antonio. «No ahora, no inmediatamente, pero en algún momento. Quiero tomar algunas de estas canciones y trabajarlas, pulirlas y tal vez grabarlas. No para venderlas, no para hacer dinero, sino para que el talento de Rocío no se quede guardado en un cajón, para que su voz se escuche aunque ya no esté aquí». Doña Ofelia lloraba abiertamente ahora. Haría eso por ella. «Por mi Rocío, lo haría con honra», prometió Marco Antonio. «Con respeto, con amor. Como si fueran mis propias canciones, porque en cierta forma, ahora lo son». Hablaron por 20 minutos más. Doña Ofelia le contó más historias sobre Rocío, sobre cómo aprendió a tocar la guitarra viendo videos en YouTube, sobre cómo escribía canciones en servilletas cuando estaba en el trabajo y luego las pasaba al cuaderno cuando llegaba a casa, sobre cómo Marisol se sentaba a su lado mientras ella componía y le pedía que le cantara las canciones aunque estuvieran a medio terminar. Marco Antonio escuchaba todo guardando cada detalle en su memoria. Cuando finalmente se despidieron, él se quedó sentado en su estudio hasta que oscureció completamente. No prendió las luces. Solo se quedó ahí en la oscuridad pensando. Su esposa tocó la puerta eventualmente, preguntándole si iba a bajar a cenar. Él le dijo que no tenía hambre, que necesitaba un poco más de tiempo solo. Ella no insistió. Después de tantos años juntos, sabía reconocer cuando él estaba procesando algo importante. Marco Antonio volvió a abrir el cuaderno y comenzó a leer de nuevo, esta vez con un lápiz en la mano, haciendo anotaciones, marcando cambios posibles, respetando siempre la esencia de lo que Rocío había escrito, pero viendo dónde podía pulir, dónde podía fortalecer, dónde podía hacer que brillara. Trabajó hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente apagó la luz del estudio y subió a su recámara, llevaba el cuaderno con él. Lo puso en su buró junto a su cama. Era lo último que veía antes de dormir y lo primero que vería al despertar. Esa noche soñó con música, con voces que armonizaban, con una mujer que nunca conoció pero que sentía que ya era parte de su vida. Rocío cantaba sus propias canciones y sonreía. Y junto a ella estaban doña Ofelia y Marisol, las 3 generaciones unidas por el amor y por la música. Cuando despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue revisar su teléfono. Había un mensaje de doña Ofelia enviado a las 6 de la mañana. Era una foto de Marisol dormida, abrazando su mochila nueva. La mochila que habían comprado ayer en la tarde después de que Marco Antonio las dejó. Con el dinero que habían juntado entre todos, habían ido directo a comprar todo lo que Marisol necesitaba para su nueva escuela. El mensaje decía: «Gracias por darle sueños nuevos a mi nieta. Hoy duerme feliz sabiendo que su futuro es posible». Marco Antonio sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido. Respondió: «Gracias a ustedes por darme un propósito nuevo. Hoy despierto recordando por qué la música importa». Se levantó de la cama con más energía de la que había sentido en meses. Bajó a desayunar con su esposa y por primera vez en mucho tiempo realmente conversaron. Él le contó todo lo que había pasado el día anterior, sobre doña Ofelia y Marisol,
sobre las canciones en la plaza, sobre el dinero, sobre el cuaderno de Rocío. Su esposa lo escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando él terminó de hablar, ella le tomó la mano sobre la mesa. «Eso es lo que te hacía falta», dijo simplemente. «Recordar que la música no es solo un negocio, es conexión, es vida». Marco Antonio asintió. «Tienes razón, lo había olvidado». Pero ellas me lo recordaron. Pasó los siguientes días trabajando en las canciones de Rocío. No todas, solo algunas que sentía que estaban listas, que tenían el potencial de convertirse en algo especial. Las trabajaba con cuidado, con respeto. Consultando cada cambio con doña Ofelia por teléfono para asegurarse de que estaba honrando la visión de su hija, también siguió en contacto con Marisol. La llamaba cada 2 o 3 días para preguntarle cómo iba con sus preparativos para la nueva escuela. La niña le contaba emocionada sobre sus útiles nuevos, sobre su uniforme, sobre lo nerviosa que estaba, pero también lo emocionada. Una semana después del encuentro en la plaza, Marco Antonio recibió una llamada de su manager. Había rumores en las redes sociales sobre un video suyo cantando en una plaza. Algunas personas habían subido clips a pesar de su petición, pero los videos eran cortos, borrosos. Y para su sorpresa, los comentarios no eran sobre él, eran sobre la historia. La gente especulaba, trataba de averiguar quiénes eran la anciana y la niña. Algunos decían que era publicidad para algo, otros insistían en que era real. Pero lo más importante era que nadie había revelado nombres. Nadie había dicho dónde vivían doña Ofelia y Marisol. El acuerdo tácito de mantener su privacidad se había respetado en su mayoría. Marco Antonio le dijo a su manager que ignorara todo, que no hiciera ningún comunicado, que dejara que la gente especulara. Algunos secretos eran más valiosos cuando permanecían secretos. 2 semanas después del encuentro en la Plaza de la Solidaridad, era el primer día de Marisol en su nueva escuela. Marco Antonio lo sabía porque doña Ofelia le había mandado un mensaje la noche anterior. La niña estaba tan nerviosa que casi no había podido dormir, pero también estaba emocionada, lista, llena de esperanza. Marco Antonio se despertó ese día pensando en ella, en esa niña de 9 años que estaba a punto de empezar un nuevo capítulo de su vida gracias a la generosidad de extraños y a la determinación de su abuela. Se vistió y desayunó, pero no podía concentrarse en nada. Seguía mirando su teléfono esperando noticias. A las 8:15 de la mañana llegó un mensaje de doña Ofelia. Era otra foto, esta vez de Marisol, con su uniforme nuevo, parada frente a la puerta de la escuela. La niña sonreía tan grande que se le veían todos los dientes. En su espalda llevaba una mochila que se veía demasiado grande para ella, pero que cargaba con orgullo. El mensaje decía: «Ya entró. Gracias a usted y a todas las personas buenas que nos ayudaron. Mi nieta tiene futuro ahora». Marco Antonio respondió inmediatamente: «El futuro siempre estuvo ahí. Solo necesitaba un empujón para alcanzarlo. Dígale que estoy orgulloso de ella». Guardó el teléfono y se quedó sentado en su estudio mirando por la ventana. Afuera la ciudad se movía como siempre. Millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus luchas, buscando sus sueños. Y en algún lugar de esa ciudad enorme, una niña de 9 años estaba sentada en un salón de clases lleno de oportunidades que hacía un mes parecían imposibles. Se levantó y caminó hacia su piano. Abrió el cuaderno de Rocío en una de las canciones que había estado trabajando. Se llamaba Invisible pero aquí. Era sobre sentirse olvidada por el mundo, pero seguir luchando de todas formas. Sobre mantener la dignidad cuando nadie está mirando. Sobre ser tu propia luz cuando todo está oscuro. Marco Antonio la había pulido durante la última semana. Había ajustado algunas líneas, había fortalecido el coro, había encontrado el arreglo perfecto para la melodía, pero la esencia era completamente de Rocío, el alma seguía siendo de ella. Comenzó a tocar. Cantó la canción completa de principio a fin. Cuando terminó, supo que estaba lista.
era lo suficientemente buena para grabar, para compartir, para que el mundo escuchara la voz de una mujer que nunca tuvo oportunidad de ser escuchada en vida. Pero no la iba a grabar para un disco, no la iba a vender, no la iba a usar para hacer dinero. En lugar de eso, tenía un plan diferente, un plan que había estado formándose en su cabeza durante las últimas 2 semanas. Sacó su teléfono y llamó a doña Ofelia. Ella contestó al segundo timbrazo. «Doña Ofelia, necesito pedirle permiso para algo. Dígame, señor Marco Antonio. Quiero grabar una de las canciones de Rocío, Invisible pero aquí. Y quiero que las ganancias que genere, si es que genera alguna, vayan a un fondo para la educación de Marisol, no solo para la primaria, para toda su educación, secundaria, preparatoria, universidad si ella quiere, todo». Doña Ofelia se quedó en silencio por tanto tiempo que Marco Antonio pensó que la llamada se había cortado. «¿Sigue ahí?», preguntó. «Sí», respondió ella con voz quebrada. «Sigo aquí, solo que no puedo creer lo que está diciendo». «Es lo justo», dijo Marco Antonio. «La canción es de Rocío. Los beneficios deberían ser para su hija. Es lo que ella hubiera querido». «Pero usted ya nos dio tanto», protestó doña Ofelia. «Ya hizo más de lo que nadie esperaba». «No es suficiente», interrumpió Marco Antonio. «Nunca va a ser suficiente para agradecer lo que ustedes me dieron. Me devolvieron algo que había perdido. Me recordaron por qué hago esto. Déjeme hacer esto por Rocío, por Marisol, por usted». Doña Ofelia lloraba ahora. Marco Antonio podía escuchar los sollozos a través del teléfono. «Sí», dijo finalmente. «Sí, tiene mi permiso, mi bendición, mi gratitud eterna». Hablaron un rato más sobre los detalles, sobre cómo se acreditaría la canción. Rocío Herrera Campos aparecería como compositora, Marco Antonio solo como intérprete. Doña Ofelia sería la albacea de los derechos de su hija y todas las regalías irían directamente a una cuenta que Marco Antonio ayudaría a establecer específicamente para la educación de Marisol. Cuando colgaron, Marco Antonio se sintió más en paz de lo que había estado en años. Llamó a su productor y le contó sobre la canción. Le dijo que quería grabarla lo antes posible, simple, honesta, sin artificios, solo él, su voz y un piano. El productor aceptó sin hacer preguntas. Conocía a Marco Antonio lo suficiente para saber cuándo algo era importante para él. La grabación se hizo 3 días después. Marco Antonio llegó al estudio temprano, en la mañana. No había nadie más excepto el ingeniero de sonido. Perfecto. Era exactamente como lo quería. Íntimo, personal, real. Se sentó frente al piano en el estudio de grabación. Puso el cuaderno de Rocío abierto frente a él, aunque ya se sabía la canción de memoria. Pero quería tenerlo ahí. Quería sentir su presencia mientras cantaba sus palabras. Cuando el ingeniero le dio la señal, Marco Antonio comenzó a tocar. Las notas llenaron el estudio, limpias, claras, honestas. Y cuando comenzó a cantar, cerró los ojos e imaginó a Rocío escribiendo estas palabras, a doña Ofelia criando a su nieta sola, a Marisol en su nueva escuela llena de esperanza. Cantó con todo lo que tenía, con todo lo que había aprendido en 40 años de carrera, pero también con algo nuevo. Algo que no había tenido en mucho tiempo. Cantó con propósito, con significado, con conexión humana real. Cuando terminó, abrió los ojos y vio al ingeniero de sonido limpiándose las lágrimas. El hombre había trabajado con Marco Antonio en docenas de canciones a lo largo de los años, pero esta era diferente. Ambos lo sabían. «Esa fue la buena», dijo el ingeniero con voz ronca. «Primera toma. No necesitamos otra». Marco Antonio asintió. Sabía que tenía razón, la canción estaba completa. Perfecta en su imperfección, real en su vulnerabilidad. Pasó la siguiente semana trabajando en los detalles finales. El arreglo se mantuvo simple, solo piano y voz con algunos toques sutiles de cuerdas en el fondo. Nada que distrajera de las palabras, de la emoción, de la historia que la canción contaba. Cuando estuvo lista, Marco Antonio invitó a doña Ofelia y a Marisol a su estudio en casa para que la escucharan primero. Llegaron un sábado por la tarde.
Doña Ofelia traía puesto su mejor vestido. Marisol llevaba su uniforme escolar porque estaba orgullosa de él y quería que Marco Antonio la viera con él puesto. Les contó cómo le iba en la nueva escuela, cómo al principio algunos niños se burlaban de ella por venir de una escuela pública, pero cómo había demostrado que era tan inteligente o más que cualquiera de ellos, cómo su maestra la había felicitado por su ensayo sobre la familia, cómo había hecho 2 amigas nuevas que la invitaban a sus casas a jugar. Marco Antonio escuchaba cada palabra sintiendo que el pecho se le hinchaba de orgullo. Esta niña iba a llegar lejos, lo sabía con cada fibra de su ser, y él había sido parte de hacer eso posible. No solo con dinero, sino con algo más importante, con creer en ella, con verla no como caridad, sino como lo que era, una niña brillante que merecía todas las oportunidades del mundo. Cuando Marisol terminó de contarles sobre su escuela, Marco Antonio las llevó a su estudio. Las sentó en el sofá más cómodo y les preparó té. Doña Ofelia miraba todo con asombro. Las paredes llenas de discos dorados, los premios en las repisas, las fotos con celebridades de todo el mundo. Pero nada de eso parecía impresionarla tanto como el simple hecho de estar ahí, de ser tratada con respeto, de ser vista. «¿Listo?», preguntó Marco Antonio. «Van a ser las primeras en escuchar esto». Doña Ofelia asintió sin poder hablar. Marisol tomó la mano de su abuela. Marco Antonio presionó play. Los primeros acordes del piano llenaron la habitación, luego su voz, cantando las palabras que Rocío había escrito años atrás, sentada en su pequeño departamento después de acostar a Marisol. Palabras sobre ser invisible, sobre luchar en silencio, sobre mantener la esperanza cuando nadie está mirando. Marco Antonio observaba a doña Ofelia mientras la canción sonaba. Vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas desde la primera línea. Vio cómo se llevaba una mano temblorosa al corazón. Vio cómo cerraba los ojos y se mecía suavemente con la música. Marisol también lloraba, aunque probablemente no entendía completamente todo lo que la canción significaba, pero entendía lo importante, que esa era la voz de su mamá convertida en música, que su mamá estaba siendo escuchada, que su mamá no estaba olvidada. Cuando la canción terminó, se quedaron los tres sentados en silencio. Marco Antonio no dijo nada. No había nada que decir. La música había dicho todo. Finalmente, doña Ofelia abrió los ojos y lo miró. Mi Rocío hubiera estado tan orgullosa, tan feliz. Usted le dio voz, le dio vida. Gracias. Marco Antonio se arrodilló frente a ella y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Ella ya tenía voz, doña Ofelia. Yo solo la ampliqué. El talento era de ella. La valentía era de ella. El corazón era de ella. Yo solo fui el mensajero. Se quedaron así un momento. Dos personas de mundos completamente diferentes conectadas por la música, por el amor, por la pérdida, por la esperanza. Antes de que se fueran ese día, Marco Antonio le dio a doña Ofelia todos los documentos legales que había preparado, el contrato que establecía a Rocío como compositora, el fideicomiso para la educación de Marisol. Todo explicado en términos simples para que ella lo entendiera completamente. También le dio algo más, otro sobre. Doña Ofelia lo abrió con manos temblorosas y encontró una carta escrita a mano por él. En la carta, Marco Antonio le agradecía. Le agradecía por su honestidad, por probar su carácter, por confiar en él con el tesoro más preciado de su hija. Le prometía que cuidaría de la memoria de Rocío como si fuera familia, y le prometía que siempre, siempre, estaría disponible si Marisol o ella necesitaban cualquier cosa. La carta terminaba con una línea simple. Ustedes me salvaron tanto como yo las salvé a ustedes. Tal vez más. Doña Ofelia leyó la carta en voz alta para que Marisol también la escuchara. Cuando terminó, ambas abrazaron a Marco Antonio. Un abrazo largo que era más que gratitud. Era conexión, era familia elegida, era amor del tipo que trasciende las circunstancias y las diferencias.
Esa noche, después de que doña Ofelia y Marisol se fueron, Marco Antonio se sentó en su estudio mirando la ciudad iluminada por las ventanas. Su esposa entró y se sentó junto a él en silencio. Después de un rato, ella habló. «Cambiaste sus vidas». Marco Antonio negó con la cabeza. «Ellas cambiaron la mía. ¿Yo solo les di dinero? Ellas me dieron propósito». Su esposa sonrió y recostó la cabeza en su hombro. Los dos se quedaron así mirando las luces de la ciudad, pensando en una abuela y su nieta que en algún lugar de esas luces estaban durmiendo con sueños nuevos, con futuros posibles, con esperanza renovada, y en su estudio el cuaderno de Rocío seguía abierto en el piano. No iba a cerrarse pronto. Todavía había más canciones que trabajar, más historias que contar, más voces que necesitaban ser escuchadas. Marco Antonio había salido de su casa ese martes por la tarde buscando inspiración. Había encontrado mucho más que eso. Había encontrado recordatorios de por qué la música importaba, de por qué la humanidad importaba, de por qué cada conexión, cada momento, cada acto de bondad resonaba más allá de lo que podíamos ver. 57 minutos en una plaza habían cambiado 4 vidas para siempre. La de doña Ofelia, que ahora podía dormir tranquila sabiendo que su nieta tendría oportunidades. La de Marisol, que tenía un futuro brillante frente a ella. La de Rocío, cuya voz finalmente sería escuchada. Y la suya propia, que había redescubierto el alma de su arte. No hubo conferencias de prensa, no hubo anuncios en redes sociales, no hubo publicidad. Solo quedó una canción hermosa en el mundo, una niña con futuro, una abuela con paz, y un hombre famoso que había vuelto a ser humano. Y eso era más que suficiente, era perfecto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias de superación y esperanza. Que Dios bendiga y proteja a tu familia siempre. Y si te gustaron estas historias de conexión humana verdadera, dale clic al video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Te va a encantar.